Buenas noches, hermanos. ¿Cómo está usted? Gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos da todavía vida para seguir perseverando en la palabra, hermanos. Es un privilegio estar viviendo esta semana de santidad. Quizás muchos ya no pudieron vivirla nosotros, pero nosotros tenemos esa oportunidad, hermanos, de seguir recibiendo palabra rema para nuestras vidas. Porque te quiero decir, hermano, no es el predicador, es el Espíritu Santo el que trae palabra rema para tu vida. Y en esta semana de santidad, hermano, hace ratito Dianita hablaba del Espíritu Santo, hermanos. Gloria a Dios porque habita en nuestras vidas y podemos tener entendimiento acerca de lo que Dios está hablando en esta semana de santidad. Yo te quiero pedir, hermano, que te pongas de pie y que oremos por esta palabra que hoy el Espíritu Santo trae a tu vida. Padre bendito, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por tener el privilegio de estar vivos, Señor, por tener el privilegio de caminar contigo, Señor, por tener el privilegio, Señor, de gozar de tu poder, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Espíritu Santo, desde el inicio tú eres el principal invitado, Señor. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tú llenes el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, y que tu palabra, Señor, sea para cada necesidad de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Padre bendito. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Pues mira, hermanos, yo a esta prédica, decía un pastor en Colombia, solamente vamos a ver una porción de la Biblia, pero que si estamos con un espíritu receptivo, vamos a poder entender lo que Dios quiere hablar esta noche. Y yo le puse a esta prédica, cuando el poder de Dios respalda nuestra vida. Y me pones la palabra, Ere. Solamente la palabra escogí del capítulo 6 del libro de Daniel, del 1 al 16. Y quiero que pongas mucha atención, hermano, porque a través de esta palabra solamente me movió el Espíritu Santo a escoger 4 puntos. Dice aquí en Daniel 6:1, 16. Dice: y pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapes diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. El rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Quiero decirte, hermano, que Daniel desde muy joven fue cautivo a Babilonia. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel. Quiero hablar un poquito de los sátrapas. Eran gobernadores de provincias en aquel tiempo. Eran como, yo me imagino como en este tiempo, los diputados, los senadores, así me imagino, eran hombres que cuidaban, sátrapa significa cuidar la tierra, cuidaban el reino. Y sigo adelante, en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel
ocasión alguna para acusarle, si no le hallamos contra él en relación con el rey de su Dios. Y fíjate, aquí dice que Daniel era fiel. Daniel era un joven que desde el principio, cuando él estuvo cautivo en Babilonia, fue apartado para instruirlo. Yo les digo a todos los jóvenes, este es un tiempo de instrucción, hermanos, para que ocupen lugares de privilegio en el reino de Dios. Dice que Daniel era un hombre, ¿por qué dice aquí que tenía no encontraron ningún vicio ni falta, fue hallado en él? Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino le hallamos contra él relación con el rey de su Dios. Estaban buscando perjudicarlos porque él desde muy joven adoraba al Dios que hoy nosotros adoramos. La que sigue. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapes, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media de Persia, la cual no puede ser abrogada. No puede ser revocada. No se podía volver atrás el rey. La que sigue, hermanita. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Dice aquí que Daniel se postró cuando supo que el edicto había firmado. Él se postró y dio gracias a Dios y oraba 3 veces al día. Daniel ya sabía, pero no oraba porque iba a ser arrojado a los leones, hermanos. Oraba porque era su costumbre, era su estilo de vida. Por eso él se arrodilló frente a las ventanas de Jerusalén y oró y dio gracias 3 veces al día. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Lo encontraron rogando y orando en presencia de su Dios. Y el edicto se había firmado para que Daniel, para acusar a Daniel. Como no le encontraron ninguna falta, encontraron una y quisieron acusarlo. ¿Me pasas la que sigue? Luego fueron ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Gracias. Entonces respondieron y dijeron,
dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Hermanos, aquí podemos ver que el rey conocía a Daniel. El rey sabía que era un hombre íntegro, pero te digo, el enemigo siempre anda buscando de qué acusarnos, todo el tiempo. Por eso el enemigo encontró esto para arruinar a Daniel. Y quiero decirte, hermano, que cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero el edicto estaba firmado, hermano. No podía hacer nada el rey, aunque él trabajó, pero estaba rodeado de todos sus gobernadores. La que sigue, ¿me pasas? Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogada. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te libre. Los sátrapas buscaron acusar a Daniel. El enemigo siempre estará buscando algo para acusarte. Siempre, todo el tiempo. Dice la palabra de Dios: resistir al diablo y él huirá de ti. Daniel resistió al enemigo, no huyó. Daniel fue lanzado al foso de los leones. La que sigue, hermanita. Dice aquí: y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con los anillos de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, y ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Hermanos, tenía remordimientos el rey, porque él sabía quién era Daniel. La que sigue. El rey se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente te sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Hermanos, de verdad admiro el libro de Daniel y este capítulo. Yo te quería hablar de otra palabra, hermanos, pero el Señor me dijo: este es un tiempo de santidad. Es un tiempo en que tenemos que reconocer el testimonio de los profetas, y tenemos
que entenderlo y vivirlo. Y yo solamente escogí 4 puntos, hermana, que debemos ejercer para que nuestra vida sea respaldada por Dios. 4 puntos muy importantes en nuestra vida de cristianos, hermano. A lo mejor algunos tú ya los estás viviendo, pero yo te quiero decir, esta palabra a mí me la dio el Señor hace algún tiempo. Pero me costaba mucho trabajo predicar de Daniel, porque a veces no entiendo algunas palabras, hermanos. Pero hoy el Señor se puso firme y dijo, tienes que dar esta palabra a mis hijos. Y el punto número 1, estos 4 puntos, hermana, es el rema para tu vida. Es el rema para que tú puedas tener el respaldo de Dios. Y el primer punto es ser fiel. Daniel era fiel. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio, falta fue hallado en él. Y yo subrayé la palabra fiel. ¿Por qué Daniel era un hombre fiel? Nunca cambiaba su actitud a pesar de las circunstancias, hermano. Él era fiel, expresaba a Jesucristo, buscaba a Dios, y cuando estaba feliz, triste, enojado, asustado, aburrido, buscaba su palabra y oraba. La fidelidad de Dios de Daniel, hermanos, era completamente correcta. Él no andaba buscando otras cosas, hermanos, como nosotros a veces. A veces tenemos falta de nuestra economía y en lugar de buscar a Dios, buscamos y acudimos a otros lugares, cuando nuestra fidelidad debe de estar con Dios. A veces tenemos problemas, hermanos, ya sea en el matrimonio, con los hijos, y andamos buscando nosotros que conocemos también la fidelidad de Dios, buscamos en otros lugares, hermanos, que no es. Daniel fue fiel. Cuando el poder de Dios respalda nuestra vida, quiere nuestra fidelidad, hermanos. Quiere que nosotros seamos fieles a su palabra, fieles a Él. Y aún Dios tiene misericordia, porque a veces cuando nosotros somos infieles, Él es fiel. ¿Me pasa la que sigue, por favor? Dice, el segundo punto, hermanos. Cuando el poder de Dios respalda nuestra vida, tenemos que ser irreprensibles, íntegros. Tenemos que tener integridad. Desde su juventud de Daniel era una persona confiable en hechos, palabra, ganaba credibilidad ante la gente, por eso ocupaba un puesto en la realeza. Hermanos, aquí dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podía hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Él era un joven. Aquí en este libro donde estoy hablando, hermano, Daniel ya era un hombre grande, pero era íntegro. Él no tenía nada quien lo acusara. Dice que era una persona confiable. Yo me imagino que era una persona también
diligente, responsable, una persona que donde se paraba, la gente confiaba en él. Por eso ocupaba un lugar en la realeza. Hermanos, yo me pregunto, ¿qué tanta integridad nosotros estamos viviendo en este tiempo? Somos íntegros. Y yo te puedo decir que Dios ya pagó, Jesucristo pagó en la cruz del Calvario lo que nosotros hoy podemos ser. No es que tú, dice la palabra, esfuérzate y sé muy valiente. Todo está en que nosotros tomemos una decisión de caminar y esforzarnos, de caminar en integridad, de caminar en ser hijos de Dios irreprensibles, que nadie nos pueda ver una mancha. Dice la palabra que el Señor viene por una iglesia sin mancha. Ser irreprensibles, hermano, es tener esa integridad en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar. Daniel lo hacía, hermanos. Por eso es que él obtuvo el respaldo de Dios en todo y ocupaba un lugar de eminencia con el rey. Y el Dios de Daniel era el mismo que es hoy tuyo y mío, el Dios de Daniel. ¿Me pasas el tercer punto? Perdón, hay una palabra antes que está respaldando esto, hermano. Dice Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermano, nosotros somos luz. Somos luz en medio de las tinieblas. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no somos irreprensibles, hermano? Se apaga esa luz. Nosotros somos luz en este mundo, hermanos. Por eso hoy el Señor quizás hable un poquito a nuestro espíritu para reflexionar cómo estamos viviendo este tiempo. ¿Me pasas el punto 3? Cuando el poder de Dios respalda nuestra vida, tenemos que tener un estilo de vida con Dios. Y yo le puse ahí entre paréntesis, intimidad. Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel no vino a Dios, hermanos, a orar para que lo librara de los leones. Daniel tenía una relación con Dios continuamente, diaria tenía una relación con Dios. ¿Me pasas la palabra que sigue? Dice en 1 Corintios 2:9-10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo
de Dios. Cuando nosotros tenemos una relación continua con Dios, Dios nos revela, hermanos. Dios nos revela los peligros. Dios nos revela aún las cosas del reino. Por eso es que es importante tomar este ejemplo. Tenemos el de Jesucristo, pero podemos ver que sí se puede, hermanos. Sí se puede. Teniendo una relación con el Señor, todo lo vamos a saber, hasta las cosas que hay en el reino. Mira, yo quiero platicarte un pequeño testimonio, hermanos. Yo era muy nuevecita en el cristianismo, pero cuando tú estás en tu primer amor, buscas a Dios, te han hablado de lo que es el Espíritu Santo. Yo ya había recibido el bautismo en Espíritu Santo y una vez mi esposo viajaba mucho y una vez me dijo: quisiera que me acompañaras a Monterrey. Todos mis hijos eran solteros. Normita acababa de terminar una carrera y trabajaba para una empresa que se llamaba Inbursa, dando mantenimiento a las empresas. Y yo me fui con mi esposo y cuando ya veníamos de regreso, porque era de descargar y cargar, algo, empecé yo a darle gracias a Dios, pero algo me estaba hablando el Espíritu Santo. Yo no sabía qué, pero en ese tiempo yo ya había recibido el bautismo en el Espíritu Santo, hermano. Y empecé a orar en lenguas, porque yo no sabía qué era lo que yo tenía, como un presentimiento, pero dije: pues tengo a Dios, tengo a mi Señor, voy a orar. Y me puse a orar, me metí en el camarote y me puse a orar, hermanos. Y me vine orando, no sé, de Monterrey a San Juan del Río en una unidad se hacen 10 horas. Y yo me vine orando. Mi esposo dice: ¿no te has dormido? Pues no, el Señor no me deja dormir, yo vengo orando. Oraba por mis hijos, oraba por mi papá, pero aun que yo era muy nuevecita, hermanos, me puse a orar. Clamaba al Señor que guardara a mis hijos, que guardara a mis papás, que guardara todo lo que se me venía a la cabeza. Cuando llegamos, hermanos, mi hija Norma estaba sentadita en la cama, era la 1 de la mañana, y le digo: ¿por qué lloras, hija? Era 1 de mayo, no sé cuántos años vayan a ser. Dice: mamá, es que me dieron una orden para ir a dar mantenimiento a productos de maíz. Y no sé por qué mi jefe me dijo, el ingeniero: no, Normita, mejor vete a Black & Decker, allá vas a dar el mantenimiento, aquí voy a mandar otro técnico. Y estaba llorando, hermanos, porque ese técnico se había electrocutado junto con sus ayudantes. 3 personas se electrocutaron. Y estaba llorando porque decía: mamá, esto era para mí, pero el Señor cambió la orden. Hermanas, fue una cosa que aprendí a estar orando siempre por mis hijos, a estarlos guardando de la acechanza del enemigo, porque Él no está quieto, Él está activo allá en el mundo, hermanos. Y yo le daba gracias a Dios. Hermano, cuando tenemos esa sensibilidad del Espíritu Santo, Dios nos lleva a tener esa comunión con Él y dice que Él hará lo que tiene que hacer por causa de que nosotros estamos siendo fieles, irreprensibles y llevamos un estilo de vida en oración como lo hacía Daniel.
Por eso esta palabra, hermanos, respalda lo que Daniel hacía. Él sabía que por su oración le reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de nuestro Dios. Dice el 4, cuando el poder de Dios respalda nuestra vida, tenemos que servir, hermanos, continuamente. Mi pastor lo ha dicho aquí en este púlpito. Cuando nosotros servimos como para Dios, Él permanece su cobertura sobre nuestras vidas y sobre la de nuestras familias y aún sobre las de nuestras generaciones. Dice aquí, Daniel 6:20, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Cuando nosotros servimos, hermanos, y ya no te estoy hablando, es bueno servir en el templo. Y a veces servimos aquí en el templo y nos movemos de un lado para otro y hacemos mil cosas. Pero ¿cómo está nuestra casa? Daniel servía continuamente. Y yo me imagino que Daniel desempeñaba su trabajo, todo lo desempeñaba como para Dios, hermanos, continuamente. Y todo su servicio lo hacía como para Dios. Hermanos, nosotros estamos sirviendo a Dios, estamos sirviendo en nuestros hogares como para Dios, o algunas veces renegamos. El esposo trabaja, sirve como para Dios porque es el sustento de su casa. Nosotros como mujeres tenemos un rol que desempeñar. ¿Lo hacemos como para Dios? Yo he aprendido, hermanos, he aprendido. A mí había algo que es muy sencillo y no me gustaba hacer, hermanos, como lavar trastes. Pero cuando yo llegué a los pies de Cristo y se predicaba todo el servicio y todo, porque nosotros somos servidumbre aún dentro de nuestra casa, los jóvenes. Y yo empecé a decir, hoy me dejan los trastes todo el día, y lo hacía como para Dios. Y así hay cosas que nosotros tenemos que servir como para Dios. Daniel era un profeta, hermanos, aunque fue un profeta menor, pero fue grande este hombre. Todo lo que hacía, lo hacía para Dios, aún ocupando un puesto de eminencia en el reino, él lo hacía para Dios. Por eso es que no encontraron ninguna tacha. Dice que él servía continuamente. Y cuando nosotros, yo me imagino que Daniel era diligente. Cuando nosotros servimos también con diligencia en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra iglesia, en el templo de Dios. Y aunque el templo es pero aquí también se necesita a veces el servicio, hermanos. Tenemos que hacerlo como para Dios, porque entonces nuestra casa será prosperada. Entonces nuestra casa será prosperada. Y el respaldo es Colosenses 3:23, 24. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Y?
nosotros vamos a recibir la recompensa de parte de Dios, porque a Él servimos, hermanos. Como resultado a una ordenanza que favorece a los nuestros. Daniel 6, 25, 28. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos y naciones, fíjate, como resultado, una ordenanza que favorece a los nuestros. ¿Qué pasaría, hermanos? Cuando nosotros llegáramos a un puesto de eminencia y pudiéramos lograr por nuestra integridad, por nuestra fidelidad, por nuestra constancia en el servicio, que se dijera esto que dijo el rey. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos y naciones y lenguas que habían en toda la tierra: paz os sea multiplicada de parte mía. Es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persia. Hermanos, el mismo Dios que era de Daniel es el tuyo y el mío. A mí me encanta esta palabra, hermanos, porque es como resultado una ordenanza que favorece a todos los nuestros. En el encuentro de líderes y pastores que fuimos a México, se habló mucho de ganar a México para Cristo. Hermanos, que alguien pudiera clamar: somos nosotros, hermanos, para que esta palabra llegue al conocimiento de lo que es nuestro Dios. Me pasas la que te diga, ya estoy por terminar, hermanos. De la misma manera que Jesucristo, de la misma manera que Daniel, Jesucristo resistió todo lo que le hicieron, porque no encontraron tampoco ninguna falla y lo crucificaron. Y fíjate que yo encontrando nada que le acusara, y podemos ver que al igual que en Daniel, Dios respaldó su vida. ¿Me pasa la que sigue? Y yo encontré algo interesante. Dice: y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló al rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Pero ni eso sirvió, hermanos, porque el ángel vino a cerrarle la boca a los leones para que no se lo comieran. Él no encontró muerte allí. Igual nosotros, hermanos, el ángel de Dios siempre acampará alrededor de nosotros cuando tenemos estos 4 puntos. Mateo 27, 65 y 66. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron, aseguraron el sepulcro, sellaron la piedra, poniendo guardia. ¿Y qué pasó, hermanos? El Señor resucitó y fue a los cielos y está sentado
a la derecha del Padre. Amén. Nosotros hemos creído en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Hemos creído, hermanos, y podemos llevar una vida de fidelidad, una vida irreprensible, una vida que una vida de integridad, hermanos. Una vida, ay, se me olvidó el tercer punto. ¿Me lo regresas? ¿Se lo aprendieron? Una vida de intimidad, hermana. Nosotros lo podemos hacer, porque tenemos eso a Jesucristo, que Él pagó en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos ser fieles, para que nosotros pudiéramos andar en sus caminos correctamente, hermano.